buenos días a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de las jornadas académicas del ciclo de conferencias en línea. Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer en la Universidad de Colima de tener la sesión de planeación de la evaluación que será impartida por el doctor Jorge Adán Wenger Coria. Agradecemos la participación de cada uno de los docentes de nivel medio, superior, superior y posgrado. Y mi nombre es Reina Valladares Anguiano y estaré moderando la mesa el día de hoy. El día de hoy, como les mencionaba, tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Adán Wenger Coria y quien estará presentando el tema planeación de la evaluación. Rápidamente leo parte de su currículum. Él ha sido subdirector en Unicamps, en donde ha trabajado cuestiones de planeación y desarrollo de actividades lúdicas y didácticas para niños, jóvenes y personal laboral. También ha sido administrador de la unidad gerontológica del CUSEM, en donde ha trabajado en cuestiones de reclutamiento y capacitación del personal. Y en Ceneval ha trabajado como parte del personal técnico, haciendo evaluación de competencias, evaluación para el ingreso al servicio profesional docente, evaluación para la promoción en el servicio profesional docente, elaboración de normas, coordinación de diversos exámenes de egreso y creación del proyecto integrador para la evaluación de egresados de la licenciatura. Durante 8 años de servicio en Ceneval, ha trabajado con diversos grupos de especialistas académicos de los diferentes niveles educativos y licenciaturas, guiándolos principalmente en aspectos técnicos para la construcción de instrumentos de evaluación. Doctor Jorge, el espacio es suyo. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a proyectar. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Vamos a iniciar con toda esta plática sobre lo que es la planeación de la evaluación. Gracias por la invitación. Sé que el tema puede ser muy extenso, traté de ser lo más concreto posible, abarcar solamente las generalidades y bueno, ya diversos autores, toda la parte ya más metodológica y más específica, bueno, es muy amplia, entonces solamente trataré de hablar de las generalidades en sí. Como objetivo de la sesión, bueno, pues es contribuir a desarrollar la capacidad de los participantes para planear y mejorar sus estrategias de evaluación. No es mi intención dar todos estos aspectos ya teóricos, las descripciones de lo que ya muchos de ustedes ya saben, que es evaluación, los tipos de evaluación y todo, lo retomo. Sin embargo, no vamos encaminados solamente a esta parte teórica, sino un poco más a la parte ya de práctica. Trataré de darles algunos ejemplos, algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder realizar esta planeación evaluativa. Y bueno, en principio lo que me interesaría es hacer un pequeño análisis para poder ya hablar de la planeación evaluativa. Aquí, bueno, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. Y bueno, pongo esta frase para poder iniciar con el análisis de lo que es ya mi evaluación, cómo yo realizo mi evaluación y la importancia de la evaluación para poder ver también la importancia de todo lo que es la planeación de la evaluación, ¿no? Entonces, primero estaríamos hablando de lo que es el discurso y la praxis. Muchos de ustedes, pues bueno, ya tienen un bagaje muy amplio de todo lo que es la evaluación, sus tipos que existe, todo lo que comprende la evaluación. Sin embargo, en mi experiencia, algunos de los profesores con los que he participado llegan a tener un mal entendimiento de estos conceptos, un mal entendimiento de cómo llevar a cabo la ejecución de todo este proceso de evaluación, de esta planeación también. Y bueno, lo más importante es analizar si todo eso que yo ya tengo en la mente lo llevo a cabo de manera adecuada en el contexto que yo tengo. La teoría en realidad es adaptativa y tengo que
considerar yo las características de mi contexto y llevar a cabo de manera adecuada la evaluación. En cuestión de metodología de la enseñanza, tengo yo que preguntarme si en realidad, bueno, yo evalúo lo que estoy enseñando, ¿no? Porque he notado también en muchos ambientes que en la evaluación llegamos a considerar contenidos o habilidades que ni siquiera se están desarrollando, ni siquiera se están logrando. Entonces, debo de ser consciente de qué es lo que estoy enseñando, cómo es que lo estoy enseñando. Estamos hablando de que si en realidad yo tengo un modelo tradicionalista para poder impartir mi sesión, no puedo yo esperar tener una evaluación por competencias o viceversa, porque en realidad esa es una de las cosas más comunes. Yo estoy manejando un modelo basado en competencias y lo único que hago es tomar como referencia instrumentos, bueno, un poco más tradicionalistas. Entonces, tengo que tener en mente qué enseño y cómo lo enseño para poder yo también tener una adecuación de mi evaluación. Ujú. Y bueno, las consideraciones es de suma importancia tener en cuenta el impacto que tiene la evaluación en los sujetos. Ujú. No solamente estamos hablando de los estudiantes, sino también del impacto que puede tener la evaluación en mi desempeño como docente. En realidad puede ser diferente de acuerdo al momento en el que estamos y bueno, la evaluación puede ser diagnóstica, ahí darme cuenta de cómo puedo yo modificar o adaptar mi planeación para poder tener un buen desarrollo del tema. Formativa, bueno, volvemos a tener un bajo impacto porque todavía podemos mejorar, pero en la parte ya sumativa el impacto puede llegar a ser muy, muy fuerte. ¿Por qué? Por los resultados que puede tener esa evaluación, que puede ser desde un reconocimiento, una certificación o cambio de nivel. Y entonces ahí la evaluación tiene un fuerte impacto en el desarrollo y bueno, y en el resultado que tiene el sustentante o el estudiante. Entonces, bueno, haciendo un análisis de esta parte, vamos a tomar en consideración grandes conceptos que tenemos en este análisis y que son indispensables para hablar del proceso de evaluación y de la planeación de la evaluación. La evaluación debe de tener validez, que es el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba o instrumento de medición para los usos propuestos, ¿no? Aquí es el tema, creo, principal de todo esto, porque en realidad la parte de validez da transparencia a mi proceso de evaluación. La profesora Marta, una de las cosas que me proyectaba, pues es esta importancia de que los estudiantes no estén de acuerdo en cómo yo les estoy evaluando, no estén de acuerdo en qué les estoy evaluando. Y si en realidad comprendo la importancia del proceso de planeación de la evaluación, también tendré herramientas para yo poder darle a mis estudiantes, a mis sustentantes, por qué es que sí es correcto el proceso de evaluación, el dictamen que se tomó y bueno, otras tantas cosas. Pero eso solamente lo logro si yo mismo entiendo la validez del constructo de la evaluación. Bien, confiabilidad se refiere a la precisión y consistencia de las puntuaciones o de la información conseguida con un instrumento administrado en varias ocasiones. Muchos de los temas que vamos a tocar en esta presentación corresponden, si bien corresponden directamente ya a una evaluación a gran escala, todo es adaptativo también dentro del aula. Y si yo uno de mis instrumentos lo estoy aplicando constantemente, bueno, tengo que ver que ese instrumento tiene confiabilidad, está evaluando lo que deseo evaluar. A lo largo, no nada más de un grupo, sino de otros tantos grupos, o sino hasta de generaciones. Son dos conceptos muy importantes en el proceso de evaluación. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la planeación de la evaluación. Ujú. Y bueno, el desarrollo de pruebas eficaces requiere un enfoque al mismo tiempo sistemático y minucioso.
El gran error que podríamos tener en mente es que el proceso de evaluación y la planeación de la evaluación es sencilla. Y no, en realidad es bastante sistemático y minucioso. Les repito, solamente ahorita estoy considerando como estos aspectos más generales. Sin embargo, en cada una de estas etapas que ahorita vamos a ver, puede haber una subcategorías que dan un ramaje impresionante. Entonces, bueno, en un orden cronológico, primero podríamos tener lo que es el plan general de la evaluación, la definición del contenido, especificaciones de la prueba, desarrollo de la prueba, aplicación y calificación. El plan general, bueno, nos podríamos preguntar el para qué evaluar, ¿no? Nos da toda esta parte sustantiva de por qué estoy realizando este proceso, voy a realizar este proceso de evaluación. La definición del contenido es qué voy a evaluar dentro de mis planes y programas de estudio, dentro de mi contenido. Bueno, yo tengo que hacer esta selección de qué es lo que me interesa evaluar. Y son muchos factores que considerar. Cada uno de estos los vamos a ver con más detalle a continuación. Con relación a las especificaciones de la prueba y el desarrollo de la prueba es con qué voy a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, tengo que hacer una selección de la prueba, tengo que hacer el desarrollo y tiene que estar de acuerdo desde lo que estoy proyectando en las primeras etapas, que es el plan general. Ya la aplicación es, bueno, literal, cómo voy a aplicar ese instrumento, este proceso. Y bueno, por último, la calificación, que es uno de los puntos más importantes. Es la parte más objetiva del proceso, bueno, en donde tenemos que tener mayor objetividad. Es cómo juzgar lo obtenido en la aplicación. Pero bueno, antes de iniciar con cada una de las cualidades de estos procesos, es importante considerar que existen estos dos grandes rubros, las evaluaciones a gran escala y la evaluación en el aula. Les pido por favor que todo lo que ahorita estemos revisando lo lleven en su mente al proceso que ustedes realizan en sí. La creación de una prueba no es totalmente lineal. Ahorita si estuvimos viendo los círculos, no quiere decir que llevemos a cabo este proceso en forma lineal. Podríamos llegar a tener retrocesos, podríamos llegar a tener también aspectos cíclicos. Entonces, si tenemos en la definición del contenido y pasamos al tipo de prueba, ya cuando estemos en el tipo de prueba, podríamos llegar a tener o alteraciones al contenido o en realidad, puesto que tengo que evaluar mayor contenido, necesito yo considerar otros tipos de prueba que realizar. Después tenemos lo que es el desarrollo de la prueba, que ya son estos aspectos como más específicos, el desarrollo de la prueba y el piloteo. Yo con el piloteo puedo revisar si esta prueba que elaboré está funcionando de manera adecuada y podría yo regresarme a hacer modificaciones, a realizar otro tipo de reactivos, ¿no? Para poder generar una prueba confiable. Y lo mismo pasa después de la aplicación. En el momento de que yo ya aplico y tengo el análisis de la prueba que puede ser hasta estadístico, podría yo después tener un mantenimiento de mi prueba y puede ser fuerte o puede ser básico. Entonces, en realidad, puede llegar a ser todo este proceso cíclico. Ahora sí, hablando de lo que es el plan general, bueno, aquí es un documento que va a dar sustento a todo lo que voy a realizar posteriormente y que le da sustento hasta los resultados. Es esta parte teórica y bueno, yo tengo también como responsabilidad informarme de por qué ese proceso, ese instrumento de evaluación, cómo se maneja ese instrumento de evaluación, la teoría que existe con relación a todo esa metodología. Entonces, tengo que establecer muy bien en la parte teórica por qué lo voy a realizar de esta forma. Ujú. La parte del constructo, bueno, considerar de dónde sale este constructo. Puede ser leyes, puede ser plan de clase o puede ser programa de estudios. Entonces tengo que definir cuál va a ser mi constructo.
La interpretación de resultados, bueno, pues en realidad tengo que mencionar y dictaminar si voy a tener resultados estadísticos, resultados de dictamen, aún no suficiente, suficiente, competente, aún no competente. Tipos de evidencia, podría tener un producto, podría tener el desarrollo de algo. Instrumentos de evaluación que voy a utilizar, una rúbrica, una lista de cotejo, todo eso yo tengo que visualizar desde el inicio de mi evaluación. Ujú. Los propósitos de la evaluación, el modelo de calificación, que bueno, esto ya es uno de los temas un poco más específicos, sin embargo, bueno, podría yo empezar a indagar y definir cuáles son estos modelos de calificación y cuál es el que yo seleccionaría con base al proceso que quiero llevar a cabo. La población evaluada, créanme, es uno de los grandes temas que yo siempre tengo con, bueno, los grupos de expertos que participo. Siempre tener claro a qué población estoy evaluando y hacer el proceso de evaluación con relación a la población y no en realidad con relación a las expectativas que yo tengo. Y más adelante voy a retomar este tema porque en verdad es una clave fundamental en el desarrollo de las pruebas. Tipo de evaluación, criterial, normativo, diagnóstico, formativo. Entonces, bueno, tenemos que estar conscientes de qué tipo de evaluación tengo para poder desarrollar adecuadamente mis productos. Bien, en cuestión de la definición del contenido, son todos esos conocimientos o habilidades o actitudes que serán evaluados en la prueba. Entonces, como insumo, yo puedo tener normas, leyes, programas, el objetivo del programa, el currículum, etcétera. Pero de ese gran mundo de temas, yo tengo que hacer una selección, yo tengo que definir en realidad qué es lo que puedo evaluar, qué es lo que me interesa evaluar. Justamente los aprendizajes esperados o el objetivo del programa me define qué es lo que yo debo de evaluar. Algunas consideraciones. Bueno, pues la pregunta que nos guía para estas elecciones, ¿qué debes saber? ¿Qué debe ser, deben ser capaces de hacer o cómo debe de comportarse el sustentante o el estudiante? Y por eso yo tengo que hacer una evaluación pertinente, suficiente, tengo que dar prioridad a esos conocimientos y habilidades. Ese contenido, ese constructo debe de ser representativo y relevante. Como les repito, no puedo yo evaluar todo, pero esos son mis criterios en realidad para poder yo definir y seleccionar cuáles serán esos conocimientos y habilidades que voy a evaluar. Como producto de esta etapa, bueno, podemos tener el registro del contenido. Puede llegar a ser estructurado, entonces puedo llegar a tener una matriz, puedo llegar a tener en columnas y se pueden proyectar ahí dimensiones, áreas, competencias, indicadores, criterios, etcétera. De hecho, puedo llegar a tener subcategorías para poder desagregar los contenidos y ser más claro. De hecho, la estructura, Ceneval, bueno, la proyecta en sus guías de estudio, puesto que se le proporciona al sustentante qué es lo que se le va a evaluar y desde ahí empieza a haber transparencia y calidad en mi proceso de evaluación. Esta estructura, bueno, viene desde lo general a lo particular, desde lo teórico hasta lo práctico. Entonces, nos va guiando a nosotros mismos cómo es que voy a llegar ya después hasta la elaboración de los reactivos, pero da claridad en el proceso. Después de tener esta estructura, bueno, yo tengo que ser todavía más específico y esta estructura me lleva hasta las especificaciones de la prueba, que en realidad, bueno, es lo que da a validez al muestreo sistémico y justifica el dominio del contenido. Es ya esta parte específica y del contenido. Es
ya la operacionalización del contenido. ¿Qué es lo que estoy esperando que el sustentante llegue a realizar? ¿Qué es lo que voy yo a evaluar, no? Y eso quiere decir desde una evaluación del desempeño hasta una evaluación del contenido, porque estoy también yo mencionando qué es lo que identifica el sustentante o qué es lo que realiza el sustentante. Algunos elementos que puede contener esta tabla de especificaciones o este documento de especificaciones son estas definiciones operacionales, acotamientos, que en realidad todavía yo puedo definir qué es lo que yo necesito proporcionarle al sustentante para que él realice la actividad, ¿no?, de manera adecuada, o en realidad cómo es que se tiene que estructurar el reactivo o la instrucción con algunos detalles para poder llegar a lo que quiero evaluar. La taxonomía, que primero desde la planeación, desde el inicio de la planeación, perdón, tengo que definir cuál es la taxonomía que va a regir mi evaluación, ¿no? Podemos hablar de Bloom, podemos hablar de Kendall y Marzano, y dentro de cada taxonomía tengo diferentes niveles cognitivos, ¿no? Entonces, conocimiento, comprensión, aplicación, en lo que es Bloom, ¿no? Dependiendo de ese nivel cognitivo, también se tendrá que desarrollar el reactivo. Los números de reactivos que podríamos tener en cada una de las especificaciones, el tipo de formato de la prueba y el tiempo de resolución de cada reactivo. Aquí les puse un ejemplo. La tabla, bueno, tiene lo que son indicadores y contenidos. Justamente la dejé así, es un ejemplo que encontré, pero la dejé así porque si bien está ahí ya un verbo que reconoce características de la concepción de arte y la obra de arte e identifica las características de movimientos artísticos, bueno, sí yo daría como recomendación que todavía fuéramos más específicos. Si aquí está la acción que tiene que realizar, yo podría también otorgar una condición. Y por eso, bueno, pues si este es un indicador, la especificación todavía podría ser más detallada. En cuestión de los contenidos, pues bueno, podría yo, lo tengo desde antes, pero en esta columna podríamos tener esta parte de acotamientos. Posteriormente vemos lo que es el nivel de taxonómico, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis. Y bueno, aquí ya también podemos hacer esta parte de calificación, darle el peso, porcentaje, el número de ítems que va a tener cada uno de los reactivos. Y de hecho hasta podrían llegar a ser reactivos de diferente forma. No sé, ordenamiento, selección. Podríamos llegar a tener reactivos de diferente tipo para cada una de las especificaciones. Y el tipo del ítem, justamente tipo de reactivo que estoy mencionando. En cuestión del desarrollo de la prueba, bueno, una vez que yo ya tengo mi estructura, mis especificaciones que guía justamente la elaboración de reactivos, llegamos a este proceso de elaboración de reactivos. Es cómo demuestran que cuentan con esos conocimientos y habilidades. ¿Qué debo de realizar yo y cómo lo debo de realizar para poder llegar a lograr que demuestren lo que yo deseo evaluar? Entonces, esta parte solamente pues, es elaborada por grupos de expertos, en nuestro caso, y bueno, ya la elaboración de reactivos o estímulo se tiene que considerar algunos aspectos. Primero que nada, tenemos pruebas estandarizadas tradicionales, que son un poco la evaluación del conocimiento, y pruebas de desempeño que ya están ahí evaluándose procesos, ejecuciones y o productos. En las pruebas estandarizadas tradicionales podemos tener tipos de reactivos como verdadero o falso, que es un reactivo dicotómico, solamente dos opciones de respuesta, y tipos de reactivos como opción múltiple, selección, identificación, ordenamiento, que son reactivos ya politómicos. Es importante conocer las posibilidades que otorga cada uno de estos tipos de reactivos, porque a partir de ello, yo podré definir cómo realizar mi prueba y qué es lo que voy a hacer en cada uno de los tipos de reactivos. Por ejemplo,
Si yo en matemáticas estoy evaluando, queriendo evaluar el resultado de una operación, ¿no? Y yo le pregunto al sustentante cuánto es 2 más 2, la respuesta única es 4. Entonces tengo yo que considerar que tengo que tener una respuesta correcta y distractores en el caso de reactivos politómicos. Pueden llegar a ser 3 opciones de respuesta, entonces tengo una correcta y 2 distractores. Pueden llegar a ser 4 opciones de respuesta, que ahí me complica un poco más la situación porque son 3 distractores. Y estos distractores tienen que ser plausibles, porque si no, entonces la prueba se vuelve muy fácil, puesto que 2 más 2 es 4. ¿Y qué es lo que yo voy a tener como distractor plausible? Yo no podría tener 3 o 5, ¿no? Porque es algo muy ilógico, fácil de descartar. ¿Podría llegar a tener lo más cercano a un distractor plausible? Bueno, 0, porque el sustentante se haya equivocado y la fórmula en vez de ser 2 más 2 sea 2 menos 2, ¿no? Podría tener 1, porque también se haya equivocado y podría decir 2 entre 2, ¿no? Pero aún así es un poco ilógico, ¿no? Y por eso mismo, tal vez lo que me convenga es un reactivo dicotómico, en donde solamente tenga que seleccionar verdadero o falso. Entonces, tengo yo que ver las cualidades de cada uno de los tipos de reactivo para poder utilizar de forma adecuada los reactivos, los estímulos, ¿no? Ya un poco en lo que es la prueba de desempeño, tenemos completamiento simple, construcción, que bueno, nos va a arrojar un producto, o presentación, que vamos a ver un desempeño en el sustentante. Y bueno, son reactivos más complejos tanto de elaborar como de aplicar. Vamos a ver. Bien, en estas pruebas estandarizadas tradicionales, algunas particularidades que tienen son más sencillas de contestar, sí, solamente tengo 2, 3, 4 opciones de respuesta. Son más fáciles de calificar, puesto que lo puedo hacer hasta por computadora, lo puedo hacer manualmente y solamente es la de identificación de la selección tal vez de un alveolo o de alguna opción, ¿no? Su calificación es más objetiva, claro, puesto que no está la intervención de algún juez, solamente yo tengo que hacer un contraste entre lo que debe de ser correcto, ¿no? Mi plantilla, la respuesta correcta es B, y tengo que hacer un contraste en que haya puesto el sustentante una respuesta B. Arrojan respuestas más confiables, por lo mismo. ¿Hacen que los exámenes sean más baratos? Sí, en todos los sentidos, tanto económico como en la parte ya de trabajo. Es más sencillo y más económico elaborar un examen, puesto que no se necesita tal vez de proporcionarle al sustentantes elementos para su evaluación, que haya un sitio específico para su evaluación, este, puede ser más económico en todos los sentidos. Cubre más contenidos en menos tiempo. ¿Podría yo llegar a aplicar 60 reactivos en 1 hora, ¿no? En 2 horas, a diferencia de una tarea evaluativa que ya involucra todo un procedimiento por parte del sustentante y tal vez una sola tarea evaluativa le lleve 1 hora realizar el procedimiento al sustentante? ¿Construyen pruebas estadísticamente más confiables? Sí, puesto que justamente solamente hay que tener en cuenta cuánto contestó bien el sustentante, cuánto contestó erróneamente. Y bueno, ya hay muchos más puntos que considerar en la parte de estadística, dificultad, correlación, discriminación. No lo vamos a tocar en sí, más adelante vamos a mencionarlo y vamos a dar un ejemplo, pero es un tema muy, muy, muy amplio. Pueden contribuir a que se adivinen las respuestas. Ya desde que yo tengo 4 opciones de respuesta, el sustentante tiene un 25% de posibilidad de acertar a la respuesta correcta de forma aleatoria. Entonces ya la dificultad de ese reactivo parte de un 25%.
¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado en que, bueno, tal vez mi prueba no está evaluando que el sustentante sepa o no sepa. Y justamente eso es una de las partes que arroja esta parte estadística, porque en la parte estadística ya va reactivo por reactivo, evaluándolo y viendo su nivel de dificultad y su discriminación, si en realidad está discriminando de las personas que saben y de las personas que no saben contestar el reactivo adecuadamente. Vamos a pasar ahora a las pruebas de desempeño, que en realidad sé que es una de las pruebas más comunes que actualmente se realizan, obviamente por los modelos educativos que tenemos. Y las particularidades de esta prueba de desempeño es que son la manera natural y en muchas ocasiones la única de contestar algunas preguntas o problemas, puesto que si yo quiero ver una habilidad en el sustentante, pues necesita desarrollar algo forzosamente el sustentante y no solamente seleccionar o relacionar algo que yo le pruebo en una prueba de conocimiento. Generan evidencias ricas y complejas, vaya que pueden ser complejas. Pues bueno, todo este tema de la evaluación en desempeño viene desde la parte ya laboral y ahí se pueden realizar pruebas muy, muy complejas y en el ámbito educativo también puede haber pruebas muy complejas, proyectos, desarrollo de algunas tareas muy amplias, entonces que pueden llevar varias sesiones o varios días, ¿no? Entonces, sí, sí pueden ser muy, muy complejas, pero también así pueden ser fáciles. Entonces hay que tener justamente noción de eso para poder elaborar una prueba adecuada. Promueven una visión integral de los problemas, pues bueno, de hecho, la prueba llega a considerar varios aspectos formativos, varios contenidos de la disciplina, varias competencias, o sea, en una prueba podríamos hablar de competencias transversales, competencias específicas, y entonces por eso hablamos de una prueba integral, puesto que ya no es un conocimiento específico, sino ya es eh, la adaptación de varios conocimientos para poder llevar a cabo esa actividad. Son más difíciles de elaborar y pueden implicar el riesgo de introducir elementos ajenos a la evaluación, variancia irrelevante, o producir con mayor facilidad respuestas no esperadas. Ahorita lo vamos a ver en lo que es ya las características de la elaboración de los reactivos, pero sí, como son respuestas abiertas, son acciones que tiene que llevar a cabo el sustentante. Si no defino bien yo, aclaro bien yo lo que debe de realizarse, puedo llegar a tener un mundo de respuestas, ¿no? En el servicio profesional docente, por ejemplo, se estaba evaluando la elaboración de una planeación didáctica y puesto que no existe un formato único de planeación didáctica, nos llegaban tremendamente opciones de organización de la planeación didáctica. Entonces, hay que tener en cuenta justamente todas esas varianzas que podríamos tener, pero también tenemos que definir muy bien nosotros para que el contenido, que es lo que me interesa evaluar, sea el que debe de estar o viceversa. Entonces, hay que tener en cuenta la claridad de la instrucción. Generalmente requieren de calificadores humanos, ¿sí? Ya no puedo yo meterlo solamente a una computadora que registre los alvéolos o, bueno, yo rápidamente revisar, sino que tengo que ir revisando las respuestas detalle a detalle en respuestas abiertas. Tengo que yo hacer una observación de campo para ver la realización de una acción. Entonces, aquí ya lo que hablábamos un poco de la parte costosa, en realidad hasta el tiempo de una persona para poder evaluar. Son más caras, por ese sentido, son más difíciles de estandarizar y reproducir en versiones diferentes, pues sí, pues por lo mismo de que las alteraciones a los reactivos puede llegar a tener un impacto fuerte. El análisis y la equiparación estadística de los puntajes son ejercicios más difíciles, aunque generalmente también son innecesarios.
Si en estas evaluaciones de desempeño mi interés es evaluar la parte cualitativa y no tanto la parte cuantitativa, pues en realidad un análisis estadístico tal vez es un poco innecesario. Aún así, bueno, existen diferentes métodos y teorías con relación a esto. Consideraciones que debemos de tener en estas evaluaciones de desempeño, pues bueno, el apego al objetivo de la evaluación, ¿no? La población a evaluar, especificaciones y tiempo de resolución, ¿no? Entonces, totalmente, siempre tengo que tener en mente el objetivo de la evaluación. La población a evaluar, siempre les comento a con los profesores que participo, en ocasiones llegamos a proyectarnos nosotros en la elaboración del examen. No es lo que yo quiero evaluar, lo que yo desearía. No, para empezar ya tenemos un aprendizaje esperado, ya tenemos un objetivo, ¿no? Y no es mi nivel como licenciado, como maestro, como doctor en la asignatura, sino es el nivel al que estoy evaluando, ¿no? Medio superior, hablando de tipos de evaluación, la evaluación si se realiza como diagnóstico, pues bueno, entonces estamos hablando de que el nivel es apenas estudiantes que están ingresando a la licenciatura, por decir algo, ¿no? Formativa, bueno, pues lleva un progreso, ¿no? Sumativa, pues bueno, estamos hablando ya tal vez de egresados de la licenciatura. Pero justamente este nivel que yo tengo de la población me da como pauta el nivel de dificultad que debe de tener mi prueba, ¿no? Y el nivel cognitivo apropiado. No puedo entonces yo estar poniendo un nivel muy alto, repito, porque yo así lo manejo, cuando en realidad el nivel que tiene el estudiante en ese momento me puede contestar esto. Yo tengo que estar muy consciente de que eso es lo que tengo que evaluar. Las especificaciones, que es el santo y seña de lo que yo debería de tener en ese reactivo, y el tiempo de resolución. También una de las cosas que comúnmente pasa es que yo quisiera evaluar mucho o yo no estoy consciente del esfuerzo que le va a bueno, que va a tener que tener el sustentante para poder solucionar ese problema. Y en ocasiones se va a más del tiempo que yo estaba deseando. Información necesaria, no más, no menos. En estos reactivos yo tengo que dar toda la información que se requiere, tanto en cuestión de instrucción como elementos que requeriría. Si hablamos de una observación de campo y todo, bueno, pues deben de estar todos los materiales que el sustentante va a utilizar para poder realizar la actividad. Si estoy hablando solamente de una prueba de conocimiento, debe de haber en la instrucción o en la base del reactivo solamente lo necesario para contestar. En ocasiones en este tipo de reactivos, ¿no? En donde están las opciones de respuesta, se proyecta toda una historia enorme del caso para poder contestar algo muy sencillo. Y la historia ni siquiera se tomó en cuenta para poder contestar. Lo que involucró es más tiempo el sustentante de lectura, confusión en la lectura y en ocasiones hasta el sustentante responde erróneamente por querer considerar algo de ese texto que yo proyecté. Entonces, no más, no menos, ¿no? Pero lo que sí tengo que estar consciente es que yo no puedo evaluar, yo no puedo calificar algo que no le solicita el sustentante. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de que lo que yo esté calificando se lo haya solicitado. Y esto también va de la mano con lo general y específico. ¿Cuánto se tiene que anticipar al sustentante sobre lo que se espera de él y debe de hacer? No puedo ser yo tan específico en estas instrucciones o en este reactivo porque va a ser muy fácil mi prueba. Va a tener un nivel de dificultad muy, muy básico y en realidad hasta un nivel cognitivo diferente, porque ya lo único que estaría yo evaluando es el seguimiento de instrucciones y no un nivel cognitivo tal vez de análisis, un nivel cognitivo de elaboración, ¿no? Entonces, solamente es el seguimiento, pero tampoco puedo ser yo una instrucción tan vaga
que dé oportunidad a que el sustentante me empiece a proyectar cualquier respuesta, como lo hablábamos ya antes. Entonces, las instrucciones tienen que ser claras y deben de contener todo lo necesario para que el sustentante responda adecuadamente. Redacción clara. Créanme que si una de las cosas, porque también he tenido la oportunidad de charlar con varios sustentantes, uno de los grandes problemas que tenemos es la comprensión lectora, y solamente por la comprensión lectora el resultado del sustentante es erróneo. Lenguaje simple, directo y adecuado a la población, volvemos con el nivel de la población. Inclusión de elementos necesarios, si es el caso, como tablas, imágenes, otros tantos elementos. Podríamos tener un bagaje de reactivos tremendo, bueno, y lo tenemos para seleccionar y hacer la prueba ideal. El registro, bueno, si yo tengo como instrucción la realización de algo, si yo tengo la tarea de hacer un producto específico, bueno, yo para llevar a cabo mi registro de estas calificaciones, puedo tener listas de verificación o cotejo, escala de apreciación, registro anecdótico o rúbrica de desempeño y otros tantos, ¿no? Sin embargo, me voy a centrar ahorita en lo que es la rúbrica de calificación. Bien, esto ya es como parte también de la calificación, y entonces la pregunta que guía para la elaboración de la rúbrica es: ¿qué constituye un desempeño aún no satisfactorio, satisfactorio o sobresaliente? O el dictamen en realidad que le queremos establecer, ¿no? Competente o no competente, y que está especificado, como lo decíamos, desde el inicio de mi evaluación. Entonces es: ¿qué constituye ese desempeño, no? Y en realidad, la rúbrica de calificación debe de contener estos criterios y estándares concretos que se espera que el sustentante cumpla. De hecho, podríamos llegar a otorgarle también al sustentante, al estudiante, la rúbrica para que él se dé cuenta de qué es lo que voy a evaluarle y cómo voy a evaluarle. Debe de tener apego al producto o a la acción solicitada. En ocasiones, justamente, la rúbrica ni siquiera considera aspectos específicos del producto, estoy evaluando otras cosas, entonces debe estar totalmente apegada a la rúbrica de este producto o a la acción solicitada. Una rúbrica es uno de los instrumentos de calificación referida al criterio por excelencia, porque justamente hasta en la rúbrica está esta parte de criterio, esta parte criterial que yo estoy evaluando. Es la guía para el proceso de calificación de los jueces, y es un detalle importantísimo. Justamente la rúbrica es la que me guía para poder llevar a cabo la calificación de manera objetiva, que es el siguiente punto: cuidar la subjetividad que podría llegar a tener en este proceso de calificación. Debe de ser tan clara la rúbrica que no dé pie a que yo involucre conocimiento previo o intereses personales, ¿no? Y pueda dar una calificación errónea. Entonces, es la guía para el juez para poder evaluar un producto. ¿Qué tipos de rúbrica tenemos? Pues bueno, aquí está la rúbrica holística, que tiene una sola dimensión. Aquí vemos un ejemplo. Es una evaluación más general del trabajo del sustentante. Ajá, y se califica en una categoría o en otra, en un nivel de desempeño determinado. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo los niveles 4, 3, 2, 1, y en la descripción es donde yo les refiero que debe de ser tan clara que no dé pie a confusiones. Y ahorita vamos a ver algunas cualidades de estas descripciones, porque justamente uno de los errores que comúnmente pasa es que al momento de estar evaluando el desempeño o el producto, yo quisiera que hubiera un nivel entre el 3 y el 4, porque este sustentante está en medio. ¿Y a dónde lo mandó? ¿Al 3 o 4? Entonces ahorita vamos a ver algunos temas relacionados a eso. La rúbrica analítica, que ya es algo más específico, distingue por dimensiones, por área, cada una de estas evaluaciones y describe específicamente justamente lo que queremos evaluar en cada una de esas dimensiones, áreas, criterios, como se está dividiendo desde el inicio de nuestra planeación. Los descriptores en realidad deben de tener coherencia, ¿no? Que es esta variación de calidad de los mismos criterios, no
a unos nuevos diferentes. Entonces, si yo voy en la parte horizontal y voy redactando la desagregación de este criterio en diferentes niveles, yo no puedo estar considerando lo de otro nivel o aspectos de otro nivel, ¿no? Algunos detalles. Paralelismo, bueno, abordar en lo posible el mismo atributo en el mismo orden y utilizan un lenguaje similar aunque parezcan repetitivas. Si ven ahí en el ejemplo que tenemos a la derecha, tengo A, B, C y bueno, cualquier otro atributo que yo quiera poner. En el siguiente nivel, tengo yo que respetar tal vez el orden, es el atributo A se presenta al inicio, el B en medio y el C al final. Solamente que, bueno, hay una variación ya entre nivel y nivel sobre ese atributo. Validez. La rúbrica sirve para hacer inferencias válidas sobre el desempeño, en lo que es importante calificar lo central para el desempeño. Entonces, si lo que yo deseo evaluar en ese criterio es el nombre del sustentante, que haya colocado bien el nombre completo, perdón, el nombre del sustentante, me voy a centrar a eso y eso es lo que yo necesito desarrollar. Que me voy a brincar a confiabilidad, utilizar un lenguaje más descriptivo que ayude a los jueces a reconocer las características sobresalientes y distintivas de cada nivel de desempeño. Si bien mi interés es evaluar el nombre completo, yo no puedo tener el sustentante escribe bien su nombre, porque en realidad, ¿qué es bien? Ese tipo de adjetivos, ¿no? Empiezan justamente a generar esta parte subjetiva, porque para el juez tiene la responsabilidad de dictaminar qué es bien, qué es medianamente bien, ¿no? Porque de hecho he visto rúbricas que hasta de repente es de una forma incipiente, de una forma básica, de una forma robusta, ¿no? Y entonces ¿qué es incipiente? ¿Qué es robusta? Yo tengo que definir claramente a qué me refiero, qué es lo que quiero evaluar. Y entonces lo que me interesa es que escriba su nombre completo. Y es más, yo podría definir que tenga primer apellido, segundo apellido, porque ahora ya ni siquiera es apellido paterno, apellido materno, sino primer apellido, segundo apellido, o la ausencia de uno, porque no lo tenga. Puedo ser yo lo específica que se requiera, para que quede claro ese nivel. Continuidad, progresión consistente y relativamente equidistante entre los niveles, evitando saltos demasiado grandes. Podemos ver ahí en el ejemplo, el atributo A tiene esta característica. En el siguiente, el atributo A conserva esa característica, el B es de mayor. Sin embargo, ya en el siguiente estoy pidiendo mucho mayor mm, claridad o desarrollo de ese atributo y doy un brinco tremendo entre un nivel y el otro. Entonces tengo que tener esa relación equidistante entre los niveles. Redundancia y acumulación en los descriptores. Atribución de características idénticas a más de un nivel de puntuación, como cuando cada nivel tiene los mismos descriptores más uno adicional. Muchas veces se presenta un solo atributo, luego ese atributo más otro atributo, luego esos dos atributos más otro atributo. Entonces hay que tener también cuidado con relación a eso porque rompe también un poco lo que es el paralelismo. ¿Sí? Y bueno, ya después de que tengo estos reactivos viene mi aplicación. Tengo que estar consciente si es la modalidad en papel, digital, individual o en equipo, presencial o en línea, porque cada una de estas características hace que mi prueba sea diferente. Seguridad, tengo que tener cuidado con lo que es la fuga de información, creación de nuevos reactivos justamente que apoyan a esta parte de seguridad, aplicación controlada, debe de estar alguien ahí presente, o si no, ocupar los sistemas adecuados para poder llevar a cabo la aplicación. Y una de las cosas que nos puede ayudar hasta con los mismos reactivos, pues son las permutaciones, ¿no? Que en realidad entre lo que le entrego a un sustentante y a otro sustentante, existe el movimiento de algunos reactivos, ¿no? Para poder evitar el que se copien o la fuga de información. Una o varias pruebas, ¿no? En la aplicación, en realidad tengo que considerar, como ya les decía, el tiempo de aplicación y todos los detalles. Entonces, tal vez en una sola prueba
no puedo yo observar todos los conocimientos y habilidades que yo deseo por evaluar y puedo utilizar varias pruebas. Muchos muchos especialistas, muchos profesores, no sé por qué tenemos la idea de que solamente tengo que evaluar con una sola prueba. Tengo que seleccionar cuál es la prueba ideal y evaluar con esa prueba. No, puedo hacer uso de varias pruebas para evaluar diferentes niveles cognitivos, diferentes contenidos o habilidades. Ahora, el uso de varias pruebas puede llevarnos a diferentes resultados y puede ser lógico porque al final de cuentas estoy evaluando diferentes áreas del conocimiento. Entonces, no tampoco es un error esto, ¿no? Una o varias sesiones. Entonces, eso dependerá de la dificultad de la prueba. Si no es posible de realizar en una sesión de 6 horas y más horas sería un cansancio, una fatiga para el sustentante, podría llevarlo a 2 sesiones o más, ¿no? Número de pruebas también, ya como lo habíamos mencionado. Instrucciones claras, ya no estas instrucciones del reactivo, la base del reactivo y todo, no. Además, en el proceso de aplicación yo debo de tener instrucciones claras para el sustentante en la aplicación y condiciones idóneas. Tengo que hacer un ambiente idóneo para la aplicación y proporcionar todos los materiales e insumos. Y bueno, para la calificación tenemos varias consideraciones que son criterios preestablecidos que ya lo teníamos en la rúbrica. Hay que tener esta objetividad, exactitud en el dictamen que yo ya les había comentado antes, ¿no? La rúbrica no lo da. Tengo que también tener en cuenta la evaluación del evaluador o del juez, ¿no? En realidad estarme yo evaluando si lo estoy haciendo de forma adecuada. Mucho se habla en este tema de lo que es intrajuez o interjuez. Si existen varios jueces, evaluar la concordancia entre esos jueces. O el intrajuez es evaluar mi desarrollo subsecuente, porque tal vez en la evaluación del primer estudiante, estoy evaluando muy bien, no tengo cansancio, no tengo fatiga y todo, pero ya en el estudiante número 50 ya estoy evaluando automáticamente. Entonces también tengo que hacer una evaluación de mi desempeño como juez o como evaluador. Puede haber precalificaciones, ¿no? Y en esas precalificaciones con la parte estadística o visualización de los reactivos, yo puedo identificar qué reactivos no están discriminando entre los que saben y no saben, ¿no? ¿Qué reactivos no tienen el nivel de dificultad idóneo? Si todo mi grupo, 50 estudiantes, contestaron mal uno de los reactivos, yo tengo que hacer un análisis de por qué ese reactivo no está trabajando, no está funcionando de manera adecuada. Y tal vez podría omitir ese reactivo para establecer ya mi calificación final, ¿no? En esta calificación final, bueno, pues hablamos también de lo que es puntos de corte, que hay varios autores que manejan esto, Angoff, Impara, Ebel, entonces podríamos ya ver estos puntos de corte para poder tener un dictamen o una calificación aprobatoria o bueno, reprobatoria, ¿no? Que el concepto no es el más ideal, pero sí quisiera manejarlo para entender un poco cuál es el trabajo de estos dos puntos o bueno, de hecho podríamos tener 2, 3 o más puntos de corte dependiendo del dictamen que estemos haciendo. Pero bueno, a eso se refiere los puntos de corte. Bien, profesores, pues con esto termino. Sé que tal vez la información es vasta, pero sí quería darles todos los elementos en esta parte de la planeación para que ustedes ya podrían investigar más con relación a cada uno de ellos. Y el gran error que podríamos cometer es pensar que tanto la planeación de la evaluación como la evaluación es algo sencillo. Ustedes se dieron cuenta que es bastante que considerar. Y si bien mi papel es solamente llevar a cabo la evaluación, sí debo de estar consciente de toda esta parte conceptual, toda esta parte de constructo, de todo lo que vimos, para saber llevar a cabo de manera adecuada el proceso de evaluación. Entonces, ni uno ni otro es algo sencillo, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Les dejo aquí en pantalla algunas referencias que podríamos utilizar y bueno, cedo la palabra. Gracias, doctor Jorge. Le agradecemos mucho su participación. Por aquí en el chat hay algunas preguntas. Voy a intentar leer algunas porque ya nada más nos quedan 5 minutos para seguir con las actividades del día y de esta jornada de capacitación. Hay alguna pregunta que dice que si para la evaluación es bueno solo un instrumento, una prueba o varios,
le voy a leer otra más que está por ahí relacionada, que es, ¿qué opina de la evaluación continua en un curso? Entonces, no sé si guste contestarnos estas dos. Bien, justo como les comentaba, tenemos todo este bagaje de instrumentos, tenemos varias opciones. Entonces, yo puedo estar evaluando constantemente, que es esta parte formativa, puedo yo estar haciendo adecuaciones a mis planes de estudio y todo, y entonces puedo llevar a cabo mi función como docente de manera idónea. Entonces, ya lo había yo tocado, hay varias posibilidades, entonces, ¿por qué quedarnos solamente con alguna? Podríamos hacer uso de varias. Gracias, doctor. Hay otras dos preguntas que más o menos se relacionan, que tienen que ver con qué características o aspectos a tomar en cuenta para aplicar pruebas sincrónicas o asincrónicas o totalmente como evaluación a distancia. Pues bueno, en realidad creo que en algunas instituciones ya lo dictaminan desde antes, pero bueno, sí tenemos que considerar, no es malo ni bueno, solamente es que yo tengo que hacer adaptaciones a mi proceso de evaluación con relación a este sistema, a esta metodología. Entonces, de que se puede lograr los mismos resultados, sí, se puede lograr, tal vez algunas diferencias, pero tal vez también es parte de mi función en la planeación de la evaluación, tener consideraciones para que tenga un buen resultado con relación a eso. Ya les decía, ¿no? Tal vez el instrumento por utilizar, la forma en que se realiza, se desarrollan los reactivos para que, aparte de que sea síncrona, no tengamos esta fuga de información, sea clara la información que estoy solicitando y llevar a cabo la evaluación de manera adecuada. Pero creo que las dos herramientas son factibles, sin ningún problema. Hay otras preguntas que se están relacionando. Una es que si nos puede, no sé si en lo que nos compartió hace un momento y que después vamos a tener ahí disponible, dice que si nos pueden compartir algún sitio donde podamos ver diferentes tipos de rúbricas para poder nosotros comparar con las que hacemos y bueno, pues con el fin de mejorar nuestras rúbricas de evaluación. Y si hay alguna referencia para encontrar los requisitos a considerar en una evaluación a distancia o evaluación de conocimientos teóricos y prácticos. Bien, con relación a las rúbricas, créanme, he visto varias rúbricas en línea, varias rúbricas en varios libros que no son lo más viable. Sí voy a ponerles algunas referencias, de hecho, referencias que están aquí ya tienen algunos ejemplos de rúbrica. Sin embargo, creo que es factible entender mejor qué es lo que se busca en la rúbrica, estos niveles de desempeño y todo, para poder elaborar yo mi rúbrica de manera adecuada, porque puede haber muchos errores, pero sí les comparto información con relación a alguna de las rúbricas. Gracias. Hay otras dos preguntas más. Le voy a hacer cada una por separado porque no se relacionan. Una nos la hace el maestro Eduardo Molina y nos pregunta que qué sugerencias nos puede compartir para poder realizar evaluaciones de aprendizaje integrales que reflejen y atiendan las expectativas y compromisos de la formación integral y las múltiples competencias adjudicadas a las mismas como las cognitivas, interpersonales, intrapersonales, etcétera. Bien, primero que nada, también el tipo de instrumento. Si hablamos, por ejemplo, de una evaluación basada en proyectos, ¿no? En Progetti, en realidad eso nos facilita mucho el considerar varias áreas, ¿no? Pero en realidad, desde la selección del instrumento, nos encamina a evaluar de manera integral. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes que tal vez no podríamos evaluar todo. ¿Por qué? Porque para poder ver tal vez actitudes, para poder ver ya competencias específicas, ni vamos a tener el tiempo y justamente nos remontamos a la parte de elección de los contenidos. ¿Qué es lo que a mí me interesa evaluar? Y si son varios de los contenidos, como yo ya les decía, no solamente un tipo de pruebas, sino podrían ser varios tipos de pruebas. Pero si es solamente la selección de una, sí existen pruebas bastante amplias que tiene que desarrollar el sustentante considerando varios conocimientos y habilidades de varias disciplinas.
Gracias. Y una última pregunta que está por aquí en el chat del maestro Luis Manuel Zamora, que nos pregunta que si en la planeación general, ¿qué criterios se retoman para determinar el peso, es decir, el porcentaje que se le da a cada contenido? ¿Cómo se decide qué contenido tiene mayor peso que otro? Bien, por lo regular, ¿no? Y lo manejamos mucho en Ceneval, esto depende ya mucho de los expertos, ¿no? Si en realidad nosotros trabajamos con grupos, porque el criterio de cada uno puede llegar a ser subjetivo. Por eso también trabajamos entre varios para poder llegar a determinar este porcentaje de manera objetiva. Ahora, también en lo que son los puntos de corte, manejamos dos diferentes puntos de corte, lo que son los teóricos y lo que son los empíricos. Y los puntos de corte tienen mucho que ver también con este porcentaje y aprobación, ¿no? Entonces, si bien tenemos puntos de corte y especificaciones ya del porcentaje teóricos, una vez llevada a cabo la aplicación, con relación al análisis estadístico, podría yo llegar a tener modificaciones en estos puntos de corte ya prácticos. Obviamente depende mucho del sistema que se utilice, pero es una herramienta estos puntos de corte. Sin embargo, si solamente nos quedamos en el establecimiento desde un inicio para podérselo proporcionar a los estudiantes, yo recomendaría que se considere no solamente la opinión de una sola persona, sino de varias personas y un grupo de expertos en específico. Gracias, doctor. Pues le voy a hacer una pregunta personal, que está relacionada un poquito con la pregunta que hacía ahora el maestro Luis Manuel. ¿Cómo medir el tiempo que se requiere para responder un examen? Porque finalmente, si es uno de proyectos, tiene ciertas características y sé que en el Ceneval, por ejemplo, lo tienen muy bien cuantificado. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bien, desde la elaboración de las especificaciones, yo tengo que estar consciente del tiempo que me llevaría a cabo cada uno de los reactivos en específico y ya después de realizar la sumatoria. Y eso es teórico, ¿no? Posteriormente tenemos un proceso tal vez de piloteo que solamente lo mencioné, si lo recuerdan en una diapositiva, ya no lo mencioné en el proceso, pero puede haber un proceso de piloteo que puede ser hasta con los mismos sustentantes o estudiantes o puede ser con un grupo de expertos. Una de las cosas que realizamos nosotros al momento de hacer la validación de estos reactivos es que los validadores contesten los reactivos. Y entonces en ese momento, primero que nada, estamos validando si el reactivo está bien elaborado, se entiende y el contenido es adecuado, pero también parte el tiempo, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver cuánto se desarrolla. No vamos a lograr tener exactitud en el tiempo si no se desarrolla. Todo lo demás sería tal vez un supuesto imaginario de lo que podría llevar a cabo el tiempo, porque en un reactivo de opción múltiple de nivel cognitivo de aplicación, la resolución de una fórmula creo que puede llevar tanto, pero en realidad yo he visto como ya en el ejercicio, cuando yo los pongo a resolver la fórmula, lleva más de 15 minutos y yo no puedo perder 15 minutos en un reactivo en una prueba donde hay 120 reactivos. Entonces, sí, la mejor forma sería llevarlo a la práctica. Pues muchas gracias, doctor Jorge. Le agradecemos mucho su tiempo. Le voy a compartir por aquí la constancia que se le va a hacer llegar posteriormente a usted. La Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, otorga la presente constancia al doctor Jorge Adán Wenger por su participación con la Conferencia Magistral Planeación de la Evaluación como parte de las jornadas académicas Prácticas Docentes con Integridad Académica que se están llevando a cabo del 9 al 18 de enero de este año. Le doy, pues como le mencionaba, las gracias a nombre de la doctora en Arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de esta dirección. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias a todos los participantes y pues seguimos con las actividades de las jornadas académicas, algunas de manera presencial y otras pues a distancia. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.